El mensaje en sí, la base del mensaje me puede llevar 5 minutos, que es lo que Dios quiere decirnos en esta tarde, noche ya. Pero quiero poder explicarles y expresarles de dónde viene este mensaje, cómo el Señor lo habló y qué es lo que el Señor estuvo revelando con respecto a esto, para que podamos entender que muchas veces hemos aprendido la Biblia de una manera incorrecta. No quiero que esto suene despectivo lo que voy a decir, pero si usted se pone a pensar los primeros predicadores que el Señor usó para traernos el Evangelio al comienzo de la iglesia evangélica o protestante en nuestro territorio, aquí en Occidente, el Señor usó muchas personas que estaban muy limitadas en cuanto a sus estudios por la temporada y la época en la que vivían. Entonces había muchas personas que aprendieron a leer con la Biblia en mano. No es que habían ido a la escuela, no es que tenían estudios secundarios, universitarios. Muchos de ellos aprendían a leer y a escribir leyendo la palabra del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas cosas que uno, si no las lee, entendiendo los puntos, las comas, los puntos y coma y todas las formas gramaticales en las que está escrita, muchas veces el mensaje puede estar distorsionado. Y el problema es que hemos aprendido este mensaje de esta manera y uno no suele ir a buscar a ver si realmente está escrito así, sino que dice, bueno, el hermano es pastor, así que si el pastor lo dijo, tiene que ser así. Y no estoy diciendo que pongamos en duda todo lo que se nos predica, pero sí es importante y es maduro y es sabio que después de cada mensaje usted vaya a su casa, agarre la Biblia y corrobore si lo que les estamos diciendo es verdad, porque no estamos acá para lavarle la cabeza a nadie, sino para hablarle lo que el Señor nos dice a través de las Escrituras. Amén. Todos debiéramos poder hacer eso, no con una intención de ser críticos, sino realmente corroborar que lo que estamos diciendo, porque nos podemos equivocar, que esté escrito en la Biblia. Un pasaje muy conocido que usamos de memoria y que todos lo decimos es desechar, retener lo bueno y desechar lo malo, ¿verdad? Todos estamos seguros de que eso está en la Biblia, porque lo hemos escuchado así. Y sabe que el desechar lo malo no está en la Biblia. La Biblia dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Punto y aparte. Absteneos de toda clase de mal. No está hablando de que deseches lo malo que estás aprendiendo. Pero uno quedó con la frase de retener lo bueno, desechar lo malo. La Biblia lo debe decir. El Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado. Súper bíblico. Lo dijo Gandhi, hermano, eso. De verdad. Entonces hay cosas que tenemos como que están en la Biblia, que son muy profundas, pero que no están escritas realmente. Y la tenemos como verdades establecidas. Y hoy quiero hablar de un tema muy particular. Voy a tocar algunos puntos que son profundos y que puede traer un poco de inestabilidad emocional a los que por ahí son muy teólogos y dicen, la Biblia dice esto. Y vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9. La palabra Apocalipsis significa revelación, no fin del mundo. El Apocalipsis no es el fin del mundo, por lo menos no en la Biblia. Uno a veces lee las señales y las cosas que están escritas ahí y dicen, bueno, el Apocalipsis Dios habla del fin. Dios no habla del fin en el Apocalipsis, no netamente. El Señor le dice a Juan, que estaba en la isla de Patmos escribiendo esto, le dice, de hecho, el Apocalipsis comienza diciendo la revelación de Jesucristo. Ni siquiera dice la revelación de los últimos días, dice la revelación de Jesucristo. Lo que el Señor le quería mostrar a Juan. Entonces, no vamos a hablar del fin del mundo, ni de las señales del fin, sino que vamos a hablar de lo que Dios estuvo revelando y lo que realmente dice estos pasajes. Amén, por eso le dije, no sé si lo voy a subir, porque esto es algo que necesito que me presten muchísima atención hoy, para que nada se tergiverse, para que nada se vaya de contexto y que podamos entender lo que Dios nos quiere hablar. Dice en el versículo 9 del capítulo 1, yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia. Vamos a leer bastante hoy.
en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía, escribe en un libro, en un rollo dice en el original, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último y el que vive, y estuve muerto y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Amén. Claramente Juan estaba hablando con el Señor Jesús. Bien. Él le dice, escribe en un rollo o en un libro, dice en esta versión, todo lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. ¿Qué es lo que le tenía que enviar Juan a las 7 iglesias? Todo el rollo. Todo lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, todo eso él tenía que enviárselo a las 7 iglesias. Por eso le dice, escribe todo lo que ves. Todo lo que fue, lo que va a ser y lo que estás viendo ahora. Todo eso lo vas a escribir en rollos y lo vas a mandar a las 7 iglesias. ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Lo acabamos de leer. Él dice, todo lo que ves, envíalo a las 7 iglesias. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque después hay un título que está escrito en la mayoría de las Biblias. Y quiero que tengamos en claro esto, que los títulos, los subtítulos, los capítulos y los versículos que tenemos en nuestras Biblias no fueron escritas en el momento que se escribió el rollo. Hubo una persona después, muchos siglos después, que para que tengamos la facilidad de encontrar la lectura que queremos buscar, lo separó en capítulos, versículos y títulos. No está originalmente escrito en capítulos y versículos. ¿Bien? Entonces, hay un título que dice el mensaje a las 7 iglesias. La mayoría de las Biblias lo tiene. Y el mensaje ese título se puso porque como Juan le estaba escribiendo a las 7 iglesias, dijeron, bueno, como esto viene después, a continuación de esto que se dijo, lo que está escrito para las 7 iglesias y no es lo que dice la Biblia. Dice que, fíjese, el primer texto en el capítulo 2, vamos al capítulo 2. El versículo 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Dice eso la Biblia? ¿Escribe a quién? Al ángel. ¿Dice escribe a la iglesia? No, escribe al ángel. El Señor le dijo en el capítulo 1, en el versículo 20, dice, en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Vamos despacio para que se pueda entender. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando habla de la iglesia en Éfeso, por ejemplo, no está hablando de una congregación, de un templo, para que se entienda. Está hablando de la iglesia de Cristo en toda esa región. Es como si dijéramos la iglesia de Cristo en Montevideo. No está hablando de nosotros solos, sino está hablando de todas las congregaciones que hay
en Montevideo. Cuando habla de estas 7 iglesias, está hablando de la iglesia de la región. Ahora bien, Satanás sabemos que es un imitador de todas las cosas de Dios, porque él no puede crear algo por sí mismo. Entonces él lo que hace es copiar diseños ya establecidos por Dios, revolverlos y hacerlos a su manera para que pueda haber algo que funcione, porque él no puede hacer cosas que funcionen, tiene que copiar lo que ya funciona de parte de Dios. Entonces, la Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, gobernadores, potestades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es eso? Un sistema de gobierno, un sistema de rangos. Hay gobernadores, hay potestades, hay principados, y cada uno ocupa un lugar de gobierno de acuerdo al rango que le pertenece, al rango que le fue entregado. Bien, esa forma de gobierno fue copiada de algo que Dios ya había establecido. Dios tiene sus príncipes de los ejércitos, Dios tiene quien gobierna sobre regiones. Satanás lo que hace es muchas veces poner espíritus territoriales que ocupan y molestan en una misma región. Ejemplo de esto en la Biblia, los gadarenos. El espíritu que estaba, la legión que estaba en el hombre de Gadara, era un espíritu territorial. Por eso le pidió a Jesús: no nos mandes al abismo, déjanos quedarnos acá e ir al hato de cerdos. Porque Jesús podía permitirles ir al hato de cerdos en lugar de ir al infierno y devolverse al abismo, porque había una injusticia en el pueblo que vivía en Gadara, y es que ellos no podían criar cerdos. Estaba establecido por Dios que los cerdos eran animales impuros, entonces ellos no podían criar cerdos. Entonces, a partir de eso, Jesús le dice: ok, como es injusto que eso esté ahí, podés ir a los cerdos. Bien, entonces había un demonio, un espíritu que estaba en esa región. Como hay espíritus territoriales, también hay ángeles que pertenecen a un territorio. Hay un ángel que está encargado de la iglesia de Cristo en cada región. En este caso, Montevideo tiene el ángel de Montevideo que guarda o debiera guardar por la iglesia que está en Montevideo. ¿Cuál es el problema con esto? Y acá es donde me voy a empezar a meter en lío. Es que muchas veces el ángel, por la forma en la que está la iglesia, por la corrupción que tiene la iglesia, el ángel también se corrompe, porque él es el reflejo de lo que es la iglesia. ¿Me entiende? Entonces, si la iglesia de Cristo permite corrupción dentro de ella, el ángel que nos tiene que cuidar también está corrupto y permite corrupción. El ángel está encargado de poder abrirnos las puertas, de preparar el camino para que nosotros como iglesia podamos establecer el reino de Dios. Pero si la iglesia de Cristo empieza a hacer cosas que no tiene que hacer, el ángel también queda corrompido. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Ya estamos todos en corto? ¿Estamos bien? Entonces, entendiendo esto, sabemos que Éfeso tenía su ángel. Esmirna tenía su ángel, la Odisea tenía su ángel, Filadelfia tenía su ángel, y así las 7 iglesias tenían su ángel. Juan está escribiendo desde un ámbito espiritual, no está escribiendo simplemente sentado en una roca en la isla. Él está en el cielo, en un ambiente espiritual, y el Señor le comenzó a mostrar las cosas que estaban pasando y lo que iba a suceder. Entonces su carta, el rollo iba para las 7 iglesias, de todo lo que él veía, pero estas cartas en particular iban al ángel que le corresponde a cada iglesia. Por eso dice: escribe al ángel. No es una simbología del pastor ni nada, dice: escribe al ángel. La Biblia a veces es más sencilla de lo que nosotros pensamos, pero como no la entendemos le buscamos la vuelta que esto debe representar. No, el ángel es un ángel. Bien, entonces capítulo 2, versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, y dice esto. Paremos ahí. Fíjense que en el capítulo 1, después vuelvo a leerlo en su casa, da Juan toda una descripción acerca de Jesús. Habla de los candelabros, el que tiene las 7 estrellas, el que es primero, que es el último, y dice un montón de características acerca del Señor a quien él está viendo. Pero a cada iglesia le es otorgada una característica. En el caso de Éfeso dice: el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. No le da toda la descripción del Señor, solamente esos 2 puntos. ¿Por qué
hace esto? Porque a cada uno de nosotros nos es entregada una parte de quién es Dios. Por eso somos un cuerpo. No podemos todas las congregaciones saber todo y movernos en todo, porque somos un cuerpo. No puede una mano hacer el trabajo de la mano, de la cabeza, de la oreja, del pie, porque simplemente sirve como mano. Como iglesia, la Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo, entonces nos es entregada una parte. De hecho, dice la Biblia que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. La verdad no nos va a ser entregada completa a todos nosotros. Cada congregación tiene una parte, o cada territorio tiene una parte de esa verdad. Es como la receta de Coca-Cola, no la tienen todos juntos. Nos es entregada una parte. Entonces, para que podamos funcionar como cuerpo, por eso a veces pasa que nosotros predicamos una cosa y el otro de allá parece que está predicando otra y uno dice, pero si Dios me mostró, es lo que Dios le mostró a ellos, es la verdad que ellos tienen y lo que necesitan manejar. Es lo que ellos necesitan para moverse. La verdad y la luz que Dios nos entrega a nosotros es lo que nosotros necesitamos, no para que le impongamos la misma verdad a todos, sino para que nosotros nos movamos en el diseño que Dios quiere para nosotros. Por eso uno tiene que enfocarse en lo que le toca hacer y no en lo que está haciendo la otra persona, porque es lo que le corresponde. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Bien. Entonces dice en el versículo 2, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. Recuerde que le está hablando al ángel. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Le está hablando al ángel que guarda sobre la iglesia de Éfeso. Él es el que puso a prueba a los apóstoles. Lo aclaro para que no agarremos este texto y digamos, bueno, la Biblia dice que yo tengo que salir a cazar a los falsos apóstoles, a los falsos profetas. No es nuestro trabajo. La Biblia dice que yo me tengo que cuidar de los falsos apóstoles, de los falsos profetas, pero no me dice que yo los tengo que salir a cazar y a exponer, porque ese trabajo es del ángel. Bien. Versículo 3. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, le dice al ángel, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepintieres. Recuerde que en el capítulo 1 dice que el candelabro era la iglesia. Los 7 candelabros eran las 7 iglesias y las 7 estrellas eran los 7 ángeles. Entonces él está diciendo al ángel, si vos no te arrepentís, si no comenzás a hacer tu trabajo como lo tenías designado al principio, te voy a sacar la autoridad de la iglesia que tenés. Voy a sacar tu iglesia de tu lugar. Lo acabamos de leer. Yo sé que está complicado el asunto, por eso le dije, présteme atención. Le está hablando al ángel. Escribe al ángel que está en la iglesia de Éfeso. Bien. Después, cuando llegue al punto del mensaje, se va a dar cuenta de que era muy sencillo. ¿Y por qué hice todo este preámbulo? Sino para que podamos entender. Y haz las obras que hiciste en el principio, si no vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Esa última parte es para todos nosotros. Al que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros entendemos ahora que el Señor, la carta que se estaba escribiendo era para el ángel de la ciudad. Muchas veces el ángel se corrompe por la corrupción que hay en la iglesia. Entonces nuestra oración, así de raro como va a sonar, tiene que ser también de que el ángel que está en la ciudad se arrepienta para que ocupe su lugar y pueda abrirnos los caminos que como iglesia de Cristo en Montevideo necesitamos. Ahora bien, si bien el escrito, la carta está hecha para el ángel, Dios nos habla, por eso tenemos estos escritos, porque Dios nos habla a través de ellos. Si hay una cosa, y es acá donde quiero dirigir el mensaje de esta noche, que le dice, has dejado tu primer amor. Y como dije,
se lo está diciendo al ángel. Fíjese que cuando hablamos del primer amor como iglesia de Cristo, hemos tenido un error de interpretación grande con respecto a esto. Porque ¿qué hemos dicho? Que el primer amor es esa emoción que uno tiene cuando recién se convierte, que quiere hacer todas las cosas, que viene, va para arriba, para abajo, quiere hacer todo. Tenemos como que es el primer amor. Entonces la Biblia dice, dejaste tu primer amor, es como que después te enfriaste, se te fueron las ganas, que ya no tenías la misma fuerza que al principio. Dijimos, esto es el primer amor. Y si bien puede interpretarse como un primer amor, no es eso de lo que está hablando, porque el ángel no estaba recién convertido. No le estaba diciendo al ángel, mirá que cuando te convertiste al Señor tenías más onda. No le estaba diciendo eso. El primer amor, la palabra amor acá en este contexto, en el original, es ágape, que es el amor, como aprendimos domingos atrás, que es el amor del Señor. El amor que es a pesar de todo. El amor del que nos habla la carta a los Corintios, que todo lo puede, todo lo soporta, todo. Ese es el amor de Dios, el amor ágape. Que todo lo sufre, que está ahí para todo, que ama a pesar de todo. Ese es el amor ágape. Lo que le está diciendo la carta al ángel es, perdiste el amor de Dios y dejaste de hacer las cosas por ese amor. ¿Por qué dice el primer amor? Porque el primer amor que existió es el amor de Dios, porque Él es amor, no tiene amor. Dios no tiene amor, Dios es amor, su esencia es el amor. Entonces, cuando decimos que alguien perdió su primer amor, no es que perdió la pasión y la emoción con el que hacía las cosas el primer día, sino que perdió la visión de cómo Dios ama a la gente. Perdió la visión de cómo Dios nos ama. Entonces, cuando nosotros caminamos en ese primer amor, caminamos en el amor de Dios, en qué es como Dios ve. ¿Qué es lo que Dios nos viene hablando las últimas semanas? ¿Cómo me dirijo? ¿Cómo me expreso en frente a otras personas? ¿Qué hablo yo de mis hermanos? ¿Qué hablo de la gente? ¿Qué es lo que yo digo y cómo me refiero a ellos? Eso demuestra si el amor del Señor, si el amor ágape, el amor perfecto de Dios está dentro mío, o si simplemente estoy tratando de ponerle ganas. Cuando el amor de Dios se manifiesta en nosotros, uno puede ver y observar y poner su vista en lo que Dios quiere hacer. Yo puedo ver a mis hermanos y puedo ver lo que Dios diseñó de ellos, en lugar de ver lo que me molesta. ¿Cómo hablas cuando hablas de tus hermanos? ¿Cómo hablas cuando hablas de tu familia? ¿Cómo hablas cuando hablas de las personas que por ahí a veces te resultan medio pesadas? ¿Con qué amor te estás dirigiendo a ellos? Eso es lo que demuestra si está el primer amor. El primer amor no es la emoción del primer día. Claro que cuando uno tiene el amor del Señor, tiene pasión, tiene ganas, le pone onda a todas las cosas porque el amor de Dios está ahí, pero no significa que hay una primera emoción que después se te va. Porque hemos maldecido muchas veces a las personas que vienen a las congregaciones diciendo, sí, ahora estás con todas las pilas, pero después para un tiempo que se te va a pasar ese primer amor. Yo escuché eso un montón de veces y es horrible que te digan algo así. Es maldecir a las personas. Es como decirle ahora más al Señor, pero después vas a ser como nosotros, no lo vas a amar tanto. ¿Qué es eso? Eso, la Biblia dice que en los postreros días, a causa de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Sabe de qué amor está hablando, no? Todos sabemos que el Señor habla de que cuando te obliguen a ir una milla, que camines una milla más, de que pongas la otra mejilla. Y todos decimos amén, amén, gloria al Señor, pero que lo haga otro. Todos sabemos eso. Pero cuando vemos que alguien hace algo que no nos gusta, esperamos que pague por eso. Eso es amor. ¿Qué amor se manifiesta? ¿Qué es lo que se manifiesta en nuestro corazón? Pero volvamos acá. ¿Cómo vemos nosotros las situaciones a nuestro alrededor? Porque todos decimos, ¿sabe que como iglesia a veces somos muy hipócritas?
y me incluyo, muchas veces como iglesia hemos sido muy hipócritas. Decir que la gente, los borrachos se tienen que salvar, el que está allá se tiene que salvar, ¿quién irá a predicarles? Y cuando pasamos miramos para otro lado. Y no tenemos ganas de soportarlos muchas veces cuando vienen con sus cosas. Porque hay mucha maldad en el mundo. Y ese amor se enfría. Entonces, si Dios le dice a nuestro ángel, perdiste tu primer amor, significa que la iglesia perdió su primer amor. Que la iglesia dejó de mirar, de velar por lo que Dios quiere y empezó a velar por sus propios deseos, por lo que quiere conseguir para sí. ¿Verdad? Entonces, hay algo que decimos siempre, es que en nuestras oraciones todos amamos al Señor y realmente espero que esto sea una verdad. Y si no es una verdad hoy, que se convierta en una verdad. Que podamos amar al Señor con nuestro corazón. Que podamos tener el deseo de amarlo más. Yo sé que si uno se pone a analizar, yo lo he hecho muchas veces, digo, yo te quiero amar, Señor, pero no te amo como debería. Quisiera amarte más, quisiera poder demostrarte que te amo más. Pero si soy sincero conmigo mismo, me doy cuenta de que no te amo como debería amarte. Entonces, no podemos decir que amamos al Señor si no nos amamos entre nosotros y no velamos por nosotros mismos, por nuestra congregación. Arranquemos por acá. Si no velamos por los que estamos acá adentro, si no velamos, ¿sabe que necesitamos velar no solamente por nuestros hermanos de la congregación, sino por lo que Dios mismo quiere hacer en esta congregación a donde Dios nos trajo? A veces pensamos que la tarea de la iglesia es que el pastor se maneje, y el pastor se va a manejar igual. Pero si Dios te pone, es tarea de todos nosotros, de la congregación de nosotros venimos, donde están nuestros pastores, Mansilla. La tarea cuando estábamos congregando en ese lugar era de todos, porque amábamos ese lugar. Y si Dios decía que había que salir a evangelizar, todos salíamos a evangelizar, por lo menos los que nos comprometíamos. Si Dios decía que había que hacer algo, y no lo hacíamos porque el pastor decía que lo teníamos que hacer, porque amábamos el lugar que Dios nos había entregado. Eso también es amor, porque no tiene que ver con un templo. Esto no es un templo, esto es un local que alquilamos para poder reunirnos. Pero si Dios nos entregó este lugar, si Dios nos dio una congregación en esta parte de Montevideo, hay cosas que tenemos que hacer y nos corresponde a todos como iglesia, porque somos uno. Somos uno. Amén. Entonces, cuando Dios hable, que pueda contar con vos el Señor. Y esto no es una manipulación para que usted venga, hermano, por favor. Pero cuando Dios hable de que hay algo que hacer, Dios va a hacer cosas tremendas y poderosas en este lugar. Y no lo digo como una palabra de emoción ni para levantarnos el ánimo. Dios va a hacer algo grande. Que te pueda encontrar siendo parte. Si mañana te vas de la congregación y te vas a otra congregación, que en ese lugar Dios te encuentre siendo parte. Que Dios te encuentre amando. Que Dios te encuentre manifestando ese amor ágape. Ese amor que todo lo soporta, que todo lo sufre, que todo lo perdona. Que avanza, que no mira a los costados a ver lo que pasa mal, sino que pone sus ojos en lo que Dios quiere hacer y camina con respecto. Muchas veces, mi amado hermano, te va a tocar soportar. Muchas veces te va a tocar resistir. Porque la Biblia dice, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y este huirá de vosotros. No vas a poder resistir si no te sometes a Dios. Muchas veces te va a tocar resistir, creyendo que Dios va a hacer. Y Dios va a hacer, pero muchas veces te va a tocar esperar. Eso es parte del amor ágape, eso es parte del primer amor, del amor de Dios. Darte cuenta del lugar a donde estás parado, darte cuenta de lo que Dios está queriendo hacer. Y aunque hoy no veas el resultado final, Dios sí lo está viendo, pero te toca esperar. Dios veía la tierra prometida para Israel, pero a Israel le tocó esperar por renegar, por hablar de más, por quejarse. Le tocó esperar. Y muchos de esos llegaron al lugar a donde Dios los quería establecer. David fue ungido como rey,
pero le tocó esperar varios años hasta ocupar su lugar. Abraham tenía una promesa que iba a ser padre, pero le tocó esperar unos cuantos años hasta ver a su hijo en brazos. Muchas veces te va a tocar esperar. Los tiempos hoy, en nuestra temporada, en la época que nos toca vivir, son más rápidos, así que en eso tenga paz en su corazón. Los días se iban a cortar, dice la Biblia. Entonces nuestros días son más cortos, nuestros tiempos de espera son más cortos, pero te va a tocar esperar. Y es ahí a donde te parás en ese primer amor, en ese amor de Dios, en ese amor ágape que todo lo soporta, que todo lo espera. Y cuando puedas vivir en ese amor, vas a poder transmitir de ese amor y vamos a poder representar a Cristo en ese amor que es el amor de Dios. Necesitamos llenarnos de Él y manifestar ese amor sobrenatural. Sin ser llenos de Él no podremos manifestar el amor eterno que tiene el Señor. Por eso nuestra oración en este tiempo es que el Señor nos llene de su Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que como iglesia hemos abandonado y lo hemos tenido solamente para que nos toque, para que nos haga reír, para que nos haga llorar, para que nos tire al piso. Y el Espíritu Santo es mucho más que eso. Que podamos ser llenos de ese Espíritu de Dios y manifestar ese primer amor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Póngase de pie en esta noche.